Hola amigos, Estados Unidos siempre ha estado controlado por Roma. El neoimperio romano creó las condiciones que llevaron a las guerras que dieron origen a dicho país. ¿Con qué propósito? Establecer su nuevo orden mundial, una dictadura mundial de las transnacionales cuyos dueños son los integrantes de la nobleza negra veneciana, entre otros, y que controlan el imperio oculto llamado Iglesia Católica. Su ejército son los jesuitas, sus peones a sacrificar los sionistas, sus tontos útiles y futuros carceleros los comunistas. Crearon Estados Unidos con el fin de engordarlo al máximo y luego dejarlo caer, y con él caería el resto del mundo. Esperan las condiciones perfectas que incluyen desastres naturales, quizás detonados por armas geofísicas, las que están prohibidas por la ONU, falsos ataques terroristas y una mala economía. La inmensa deuda pública de Estados Unidos, la más grande de la historia, es impagable y en algún momento reventarán la burbuja. La capital de Estados Unidos, Washington, D.C., aunque independiente, está ubicada de alguna manera al interior de la tierra jesuita por excelencia, Maryland, o la tierra de María. D.C. significa Distrito de Columbia. Columbia es la palabra clave en esta historia, porque Cristóbal Colón, o Columbus, fue en realidad Cristóbal Colonna, o Cristóbal Columna. Washington, D.C. se llamaba Roma. Así consta en los registros de propiedad y en la Enciclopedia Católica de 1912. En el capítulo 15, página 558, en la entrada de Washington, podemos leer: en 1669, una parcela de terreno llamada Roma fue trazada para Francis Pope. Francis Pope, traducido al español, es Papa Francisco. El favorito de Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, se llamaba Francisco Javier, extendiéndose hacia el sur de una ensenada llamada Tíber. El Tíber es el río más largo de Italia. Este caballero, Papa de Roma en el Tíber, fue sheriff del condado de Charles y con toda probabilidad un católico. Como podemos ver desde un principio, Roma estaba estableciendo que Estados Unidos era de su propiedad. Los terrenos donados para fundar Washington, D.C. pertenecieron mayormente a católicos. La familia Carroll fue una de ellas y tuvo especial relevancia en el evento. Daniel Carroll, uno de los padres fundadores de la patria estadounidense, era católico y fue el encargado de encontrar el terreno para fundar Washington, D.C. Él donó uno de los terrenos. En el capítulo 3, página 381 de la Enciclopedia Católica de 1912, en la entrada de Daniel Carroll podemos leer que el Capitolio fue construido sobre los terrenos transferidos por Carroll al gobierno, y en 1663 todo ese terreno pertenecía a un hombre llamado Papa, o sea, Pope. Toda esta información anterior se eliminó convenientemente de la edición de 1967 de la Enciclopedia Católica. El hermano menor de Daniel Carroll, John Carroll, fue el primer arzobispo jesuita de los Estados Unidos y fundó la Universidad Jesuita de Georgetown, semillero de la CIA, donde estudiaron, por ejemplo, Bill Clinton, además de dos personajes claves en la muerte de John Kennedy, el presidente Lyndon Johnson y la esposa de Kennedy, Jacqueline. La canción Killer Queen del grupo Queen insinuaría que Jackie Kennedy estuvo involucrada en el asesinato de su esposo. La palabra Capitolium significa templo de Júpiter. En el Vaticano podemos ver un domo frente a un obelisco. El Capitolio estadounidense es un domo y frente a él también podemos ver un obelisco. Sobre el domo del Capitolio se encuentra la estatua de la Dama de la Libertad, esculpida en Roma y vaciada en Estados Unidos. En su base puede leerse E pluribus unum, de muchos uno. El diseño original incluía en la cabeza de la dama un pileus, o gorro píleo de la libertad, como los que usaban los esclavos liberados en Roma. Este era otro mensaje del Vaticano haciendo ver su propiedad sobre los habitantes de Estados Unidos. Pero en su momento el secretario de Guerra de Estados Unidos alegó que todos en ese país nacían libres y que tampoco nadie sería esclavizado, por lo que debía eliminarse el gorro. Finalmente se agregó un casco a la cabeza de la dama. Si se mira de cerca, en su prendedor puede leerse US, United States, pero si se mira con detención también parece decir Isis, porque en realidad la Dama de la Libertad es Isis Perséfone, la reina griega del inframundo. Por supuesto, los egipcios la conocían como Isis, la gran diosa madre.
Se sospecha que el logo de los jesuitas rinde honor a Isis, Horus y Seb, en vez de a Jesucristo, Salvador del mundo. Tras una restauración que duró meses, el 23 de octubre de 1993 se instaló nuevamente en la cúpula la Dama de la Libertad. La ceremonia de reposición fue presidida por Bill Clinton, estudiante de la jesuita Georgetown, tal como se hizo mención anteriormente. Para los jesuitas, el 23 de octubre es una fecha especial, pues su fundador, Ignacio de Loyola, nació un 23 de octubre. Tampoco es casualidad que un 23 de octubre Alberto Hurtado fuese beatificado, Lenin haya obtenido el voto para la insurrección armada un 23 de octubre. Richard Nixon anunció la retirada estadounidense de Vietnam un 23 de octubre. El IRA, Ejército Revolucionario Irlandés, anuncia su desarme definitivo un 23 de octubre.